Mi nombre es Alexis y voy a presentar al profesor Luis Yoshiaki Ando Ashihara, licenciado en Diseño Industrial en el año 1997 por la UAMA Xochimilco. Estudios de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura UNAM, 1990-1992. Con 26 años de experiencia profesional en el desarrollo de proyectos arquitectónicos, diseño y desarrollo de productos, exhibiciones museográficas, manufactura, producción y montaje. Motivado por el diseño ecológico y la sustentabilidad, realiza estudios de posgrado en la especialidad y maestría en diseño en la línea de arquitectura bioclimática en la UAM Azcapotzalco. Graduado con la medalla del mérito y mención académica en el año 2012. Se integra como profesor investigador de tiempo completo a la UAM Azcapotzalco desde el año 2002, adscrito al Departamento de Medio Ambiente en el área de investigación, factores de medio ambiente artificial y diseño y miembro del Laboratorio de Ergonomía. Imparte principalmente la UEAD, Licenciatura de Diseño Industrial, Ergonomía Básica, Biónica, Diseño de Productos 3 y 4, Desarrollo Integral de Productos 1, 2 y 3, así como la UEA en una especialidad de Diseño Bioclimático. Actualmente es doctorado en Diseño Bioclimático de la UAM Azcapotzalco con la tesis Dispositivos con ventilación natural con atenuación sonora. Publicación de capítulos para el Anuario de Estudios de Arquitectura Bioclimática 2014, Sustentabilidad 2016. Artículos arbitrados para la 34 y 35 Semana Nacional, 39 y 30, 40 Semana Nacional. Una disculpa en eso. Semana Nacional de Energía Solar para las 30 jornadas, 30ª jornada de investigación de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y para Passive and Low Energy Architecture, PLIE, PLEA 2017, Edimburgo. Conferencias relacionadas con la sustentabilidad y el diseño industrial, interdisciplina del diseño industrial con arquitectura bioclimática, diseño industrial y el entorno urbano, diseño industrial y discapacidad y dispositivos de ventilación natural con atenuación sonora. Y sin más que dar, lo dejamos a usted con el micrófono, profesor. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por la invitación sorpresiva a Bazar. Fue así, de repente un momento en que, ¿qué les voy a presentar? Ya me mandaron lo que era la idea de lo que querían que presentara. Me habían comentado el conocimiento y experiencia en su trayectoria como diseñador industrial y docente, la importancia de participar en un equipo colaborativo de diseño y requisitos, habilidades y adversidades. Y en ese sentido decidí a lo mejor no hablar de mucho de todos los trabajos que se han hecho durante pues, más o menos 26 años de labor profesional. Por lo tanto, decidí pues más bien enfocarme a qué hacer cuando terminamos la carrera, ¿no? ¿Cómo fue mi trayectoria al momento de comenzar, al terminar la carrera e iniciar esta aventura que es el diseño? Ahora les voy a presentar la pantalla. Dicen si se escucha bien y aparte está pasando el de los fierros viejos que venden, pero espero que no se escuche. Bueno, la portada. ¿Sí se ve bien la pantalla? Sí, profesor. Ok, ¿toda la pantalla o nada más la presentación? Nada más está toda la pantalla. Igual, falta que se vea la presentación, si usted gusta. Ah, ok, a ver, déjame ver. Es en ver. Ver y toda la pantalla. Exactamente, profe. Ok, Muchas gracias. Listo. Bueno, es la peor foto que me he tomado. Después, es la primera selfie que me tomo en mi vida aquí en la casa, ahorita en esta época de pandemia. Pero bueno, ya empezaremos a aprender a tomarnos selfies. Entonces yo decidí ponerle este título: ¿qué voy a hacer si de veras te quiero? ¿No? ¿Qué voy a hacer ya al terminar la carrera? Pues si de veras te quiero, me quiero dedicar al diseño, entré enamorado de esta carrera, pues quiero continuar, ¿no? Pero ¿cómo voy a comenzar? Por eso es una experiencia al egresar de los estudios de la licenciatura en diseño industrial. Y bueno, aquí pongo a un gatito Kuro que vivió desde el 2012 al 14. A ver si que casi siempre en mi vida ha habido gatos y gatos muy duraderos antes de este Kuro. Hubo un Kuro que me vivió casi 18 años
y ahorita tengo un par de gatos de 5 o 6 años ya de edad. Entonces, la presentación, bueno, ya no repito, ya lo que comentaron, es parte ya de lo que, una semblanza muy rápida de lo que he hecho. Y quería comenzar con estos antecedentes familiares, porque creo que es importante también conocer, pues, qué me ha inspirado en la vida, desde, pues, ahora sí que de dónde desciendo. Primero, bueno, vengo de una familia de migrantes japoneses. Mi bisabuelo, aquí como dice aquí en la foto, José Ashihara, e hijo, que era Luis Ashihara, fueron migrantes que llegaron hasta principios del siglo XX, más o menos, o finales del XIX. Se asentaron en San Luis Potosí y decidieron ser comerciantes. Mi abuelo fue un emprendedor porque le gustaba inventar cosas. Hay un registro por ahí en San Luis Potosí que no sé si fue inventor o registró la marca o qué hizo, pero fue uno de los promotores del queso de tuna allá en San Luis Potosí. En sí, aquí en esta foto se ve sentado en los coches que utilizaban en esa época. Y aparte le gustaba mucho la carpintería, entonces todos los muebles que tenía en su casa y también muchos muebles que había aquí de mi familia, él los había realizado. Tampoco eran muebles de banista, no es para presumir, pero bueno, finalmente era una manera en que le gustaba a hacer por él mismo las cosas. Y bueno, sí, también tengo algunas herramientas de esa época, muy padres, o sea, que realmente no las uso, están como piezas así que guardo con mucho cariño, ¿no? Después, otra historia muy importante en mi vida, pues fue mi madre, Kyoko Ando, que ella creció, en esta foto estarían antes de, les cuento, ellas nacieron en México, mi mamá y mis tías, cuando vivían en San Luis Potosí, pero en esa época las mandaron a Japón para que estudiaran. Entonces mi madre y mis tías se educaron allá en Japón, realmente regresaron a México sin saber hablar español. Y bueno, esto se da durante la época de la Segunda Guerra Mundial, ellos vivieron allá la guerra, pero bueno, pasa una situación de que cuando entran en guerra, Japón era finalmente enemigo de todos los países, aquí el bloque americano. A mi abuelo le embargan todo esto que tenía, asignan a todos los japoneses aquí en la Ciudad de México, perdieron todo lo que tenían. Entonces también digo que es emprendedor porque tuvo que volver a comenzar desde cero, aquí ya viviendo en la Ciudad de México. Y después de la guerra, pues traen a mi familia a México nuevamente porque finalmente eran migrantes, no tenían literalmente la nacionalidad japonesa en ese entonces. Y bueno, pues tienen que regresar. Y ella, ya estando en México, pues se dedicó mucho al gusto hacia las artes. A ella le gusta mucho esta parte de artes plásticas. Le gustaba mucho la música, tocaba muchos instrumentos. A ella misma también le gustaba hacer esta parte de carpintería. Le gustaba aprender las cosas, ¿no? Hacer las cosas. Y después, posteriormente, fue directora de una escuela de origami. Eso ya mucho tiempo después. Y este fue uno de sus legados que dejó. Un libro, bueno, ya les platicaré por qué se realizó este libro más adelante. Y bueno, finalmente tengo un hermano que es arquitecto, también le gusta mucho la música, toca muchos instrumentos, y otro hermano que él estudió Derecho, pero le gustan también las artes, le gusta pintar, le gusta escultura y también muy hábil a la música. Y yo no heredé prácticamente esto de la música, les puedo confesar. Podré tocar la guitarra muy poquito, pero lo haré así nada más como por hobby, pero no tan dedicado. ¿Cuáles fueron mis antecedentes entonces a la vocación del diseño? Yo cuando era niño, primaria, secundaria, yo quería ser biólogo marino o veterinario zootecnista. O sea, yo tenía muchos animalitos, me encantaba siempre andar atrapando insectos, investigarlos, verlos en el microscopio. Eso era lo que me gustaba. Aparte, bueno, de niño, por distintas circunstancias, pues finalmente no tuvimos muchos recursos, como bien se tuvo que volver a empezar, ¿no? Toda esta vida por parte de mi abuelo.
Bueno, también otra historia es que mi padre fallece un poco antes de que yo naciera, entonces mi madre pues, tuvo que criarnos a los 3 hijos ella sola. Y pues teníamos una infancia un poco también, pues, precoz, ¿no? Bueno, no precoz, sino que nos hacían falta muchas cosas, ¿no? Pues los juguetes y con los que jugábamos o cómo nos entreteníamos era dibujando, también por la misma inspiración de la mamá. Y pues hacer las cosas con cartón, jugar, nuestros soldaditos eran de cartón, o finalmente cuando mis compañeros de la escuela tenían sus muñecos de Star Wars, ¿no? Fue cuando surgen en esa época, en el 77, pues mis muñecos de Star Wars eran los bloquecitos del equivalente al Lego de ahora, ¿no? Se llamaba Exin Castillo, y con eso yo jugaba con mis amigos y mis hermanos, pues a la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, finalmente tenía gustos por otras cosas, todo esto de los animales, y esto yo quería hacer de gran. Había un programa en la televisión que se llamaba El Mundo de Jacques Cousteau, ¿no? Y por eso me gustaba lo de ser biólogo marino. Ya después, cuando entro a la secundaria, pues todos mis hermanos pasaban por el taller de artes plásticas. A mí me gustó entonces el taller de electrónica. Ahí empezó mi gusto por la parte tecnológica, ya también obviamente otra generación. Y pues les digo, me gustaba hacer experimentos, juegos de química. Mis materias favoritas eran en esa época biología, química, electrónica. Y eso era lo que me encantaba, ¿no? Pero también en ese entonces mi hermano, el mayor, que es arquitecto, había entrado a la Facultad de Arquitectura a estudiar, ahí por el 83. Y ya cuando iba en el 84, más o menos, yo estaba empezando la preparatoria. Empecé a ir a las exposiciones que se hacían como el Exposiar en la Facultad de Arquitectura del CIDI, y que lo hacían ahí en la plaza donde está el Teatro Carlos Lazo, me acuerdo. Y pues ahí fue donde empecé a conocer toda esta parte del diseño industrial. Obviamente me llamaba más la atención que los trabajos de mi hermano, ¿no? Que estaban ahí presentando sus planos, maquetas. Y yo me fui así directo a las maquetas de los automóviles. Me acuerdo que estaban haciendo proyectos del aeropuerto en esa época. Y me llamó mucho la atención esa parte de rama del diseño, ¿no? Que no conocía, porque finalmente nada más se entendía la arquitectura. Y después, en 1986, en el Museo Rufino Tamayo, vino una exposición que se llamó Italia Diseño. Aquí les pongo la portada del catálogo. Y pues ahí fue el boom, ¿no? Empecé a ver todo lo que era, obviamente, una de las más famosas representaciones del diseño industrial, ¿no? Toda la parte del diseño italiano, mobiliario, automóviles, bicicletas, vestimenta, cerámica. Y me acuerdo muy bien que fui con unos amigos de la preparatoria. No sabíamos ni cuándo nos íbamos a encontrar, y pues todos acabamos fascinados, ¿no? Con esa exposición. Después nos dio el gusto por ir a ver exposiciones, y luego en el Centro Cultural Arte Contemporáneo en Polanco había una exposición de Leo Castelli y sus artistas, de toda esta parte del arte pop. Y no, ya empezó entonces a generarse un gusto más por el arte, el diseño y esta cultura. Entonces todo esto se va generando en la preparatoria. Y bueno, como mi mamá tenía en ese entonces su escuela de origami por parte de la Embajada del Japón, luego nos mandaban a dar semanas culturales japonesas. Y en una semana cultural que se hizo, me acuerdo muy bien, en un municipio, creo que se llama Chapa de Mota, en el Estado de México, concordamos la Embajada del Japón con la Embajada de Finlandia. Y ahí me regalaron mi primer libro de diseño, que se llama Design in Finland. Y pues finalmente ya ahí empecé a hacer mi acervo, empezar a conocer, buscar libros de diseño. Y bueno, empieza toda esta fase de enamorarme del diseño industrial. Después,
voy con las etapas de estudios. Entro con el interés de estudiar diseño industrial a la Facultad de Arquitectura en el 89 y hay un antecedente a esto, les platico. Cuando mi hermano estaba ya trabajando su tesis en este entonces, yo iba yendo en la preparatoria ya con el interés del diseño, pues me empezó a, veía cómo realizaba sus planos, me empezó a gustar, llamar la atención, le pedí que me enseñara a dibujar con estilógrafos, usar el Leroy, hacer trazos, y acabamos la familia ayudándole a mi hermano a hacer sus planos para su tesis, porque en ese entonces todo se dibujaba a mano. Y su tesis contaba, me acuerdo, de más de 200 planos, todos dibujados a mano. O sea, ayudándole a churar, a rotular, a acotar. Era un centro cultural muy grande que había él propuesto. Entonces, cuando entro, es más, cuando hice el cambio al área 1 de la preparatoria, hice mi curso de dibujo técnico, me acuerdo. Cuando tengo que hacer mi entrega final, yo lo hice ya con lo que había aprendido y que me reprueban, ¿no? ¿Por qué me reprueban? Me acuerdo que el director era el arquitecto que nos daba la clase de dibujo. Me dice, es que eso te lo hicieron. Yo, ¿no? Yo lo hice, ¿no? ¿Por qué me va a estar acusando que me lo hicieron? O sea, me impresionó, me acuerdo que en esa ocasión, ahí me dice, no, pues demuéstrame que lo hiciste. Y ahí me puse a hacerlo enfrente de él, un ejercicio. Y ya finalmente me puso mi MB, yo me fui enojado del coraje, obviamente. Y bueno, ya no quería saber nada de ese director de la prepa, obviamente. Y presenté ya después el examen de admisión para la UNAM, venía de una preparatoria particular, y tuve la suerte de pasarlo a la primera, en el 89, para empezar en el 90, y ahí empecé ahí los estudios, ¿no? También ahí siento que cometí un error porque en la facultad está dividido por talleres, o sea, como cada grupo aquí que tenemos, allá serían por talleres, y se me ocurrió meterme al mismo taller en el que había estado mi hermano, ¿no? Porque obviamente me lo recomendaba, y por haber dejado también un antecedente mi hermano de su modo de trabajar y hacer las cosas, pues ya saben, me querían comparar con él, ¿no? Y eso me causó ahí un conflicto, pues obviamente no traía yo la misma, tal vez eh, pues, capacidad, pero se nos ocurrió hacer cosas diferentes. Y ahí hubo un conflicto con un profesor que era el que nos daba el taller, y al final resultó el mismo caso que la preparatoria. Nos acusaron de que con un compañero de equipo que alguien nos había hecho el trabajo, pues ya no me gustó que pensaran eso de mí. Y bueno, estudié todavía un segundo semestre en la facultad y ya decidí dejar de estudiar arquitectura. Entonces dejo un año de transición, 91-92, y por recomendación, pues yo ya sabía de alguna manera manejar toda esa parte del dibujo técnico. Entro a trabajar en un despacho de arquitectos, curiosamente, nada más un año de estudios de arquitectura. Y aprendí mucho ahí, porque finalmente, primero empecé nada más como a dibujar, nada más lo que me decían. Después empezaba ya la parte de proyectación, me empezaron a pasar proyectos y aprendí muchas cosas ahí en ese despacho. Me acuerdo que era ahí en el Torreo de Cuatro Caminos. Mi primer proyecto ya solo, imagínense, fue una casa de super lujo ahí en Bosques de las Lomas, cuando empezaban a fraccionar. Y pues fui aprendiendo todas estas pues, aspectos espaciales, aprendí a hacer instalaciones eléctricas y hidráulicas sanitarias, toda la parte de normalización, cuantificaciones de planos, etcétera, ¿no? En un periodo más o menos de un año.
Después ahí hago una transición. Un amigo me platica de que en la UAM puedes entrar a diseño industrial. Ay, ¿a poco? Entonces hice mi examen de admisión en el 93 para entrar a la UAM. Fue allá en el Deportivo Popotla, también me acuerdo, por Tacuba. Y también tuve la suerte de pasarlo a la primera. Yo creo que porque la carrera de diseño industrial no era muy demandada tal vez, porque finalmente siempre es más demandado diseño de la comunicación gráfica o arquitectura. Y pues logro entrar, ¿no? Ahí a la UAM. Pero yo seguía trabajando. Bueno, dejo de trabajar en el despacho como dibujante de planta, todo a mano, pero me seguían dando trabajo yo estando en casa, ¿no? Entonces ya en ese entonces utilizaba el fax, me mandaban lo que necesitaban, los planos heliográficos, yo tenía ya en casa montado mi respirador, todo, y también me ponía a trabajar. Entonces tuve mucho aprendizaje, mucho trabajo en esa época. Entonces aquí les pongo mi foto de cuando entro en el tronco divisional, allá en la... Bueno, allá en Xochimilco son 3 trimestres del tronco. Primero es el interdivisional, donde estamos con todas las carreras. Y este fue el primer trimestre, o sea, el segundo trimestre del tronco divisional, ¿no? Por aquí ando con todos mis compañeros. Ya en la carrera en la UAM, pues pasando a la licenciatura, pues yo entro un poco más grande de edad también que otros compañeros, yo entre 23 años, y pues yo ya iba a lo que iba, ¿no? Yo quería estudiar, hacer las cosas bien, ¿no? Yo quería ser diseñador industrial y pues empezó a ir bien. La verdad el sistema también al principio costó un poquito de trabajo, pero después ya adecuándose al sistema modular era muy interesante, te hace ser muy propositivo, que tú mismo te pongas a investigar. Decían que tú eras el responsable de tu propia formación, finalmente el profesor era un asesor, tú tenías que buscar toda la información. Y después, ya este es como por el 7º trimestre, bueno, allá los proyectos se iban como ustedes ya cuando ven desarrollo, hay un trimestre de estructuración y uno es de hacer el diseño. Allá los proyectos también eran de 2 trimestres. Este fue un proyecto que hicimos en equipo, era para un parque de los coyotes que se encuentra allá en Coyoacán, y se había hecho una especie de, no sé si convenio con los del parque, de hacer propuestas de cómo poder modificar o mejorar las condiciones del parque. Entonces, me acuerdo que terminamos todos el proyecto. Se hizo la presentación en el parque, hubo de muchos aspectos, mobiliario urbano, que fue lo que nosotros hicimos en mi equipo. Había los asientos, macetas, ya saben, todo lo del mobiliario del parque, pero también se expusieron de otros tipos de proyectos que era de generar comercio. Me acuerdo muy bien de cómo hacer dulces de nopal y de hacer amaranto, entonces era bastante completo. Y bueno, aquí fue en ese entonces, aquí está, cuando era senadora Silvia Pinal, y aquí era el regente de la ciudad, que no me acuerdo ya bien cómo se llamaba. Y pues ya saben, fue un evento ahí muy llamativo, que a lo mejor se politizó, no lo sé, pero bueno, nosotros estábamos ahí satisfechos por el trabajo que hicimos. Y después, por 9º trimestre, bueno, esta fue en 7º, 8º. En 9º conformamos un equipo y en ese entonces hicimos un proyecto de un vehículo eléctrico. Aquí está, bueno, toda la parte de planos, toda la parte del modelo que se realizó. Aquí fue muy interesante porque para este proyecto, aquí este compañero Mario y yo, nos metimos a un curso en el Instituto de Ingeniería de la UNAM de diseño de vehículos eléctricos de la categoría Electratón, que eran como go-karts eléctricos, y había una carrera, ¿no?, muy famosa en esa época. Obviamente ya no pudimos llegar a esos alcances porque
Finalmente, pues, los costos sí eran muy elevados. Todavía en esa época el aspecto de las baterías de plomo era un concepto bastante costoso, pero finalmente logramos realizar, bueno, nuestra propuesta. Ahora quiero comentarles también aquí qué pasa. Durante este periodo es una época de transición muy interesante porque es el paso de la parte técnica, perdón, digamos, del dibujo técnico que todo se hacía a mano. Empezaba esto de utilizar el AutoCAD y el 3D Studio. Era lo único que había. Nos enseñaban aquí el AutoCAD 12, 3D Studio versión 2 o 3, no me acuerdo muy bien qué era, con computadoras muy lentas. En esa época teníamos que utilizar, andar invirtiendo constantemente en equipo de cómputo, irlo actualizando cada año porque era como iba avanzando la tecnología. Y en esta época nos hicimos un poquito nerds, podríamos decir, en el uso de aprender. Aprendíamos y nos íbamos un poquito más allá de lo que nos enseñaban en la escuela. Hubo, digamos, con el profesor que nos daba 3D Studio, que llegamos a un momento de que lo rebasamos, ¿no? Porque tal vez teníamos más tiempo también para dedicarnos a investigar y a buscar más cosas. Y llegó un momento en que nosotros le explicábamos al profesor que era cómo lográbamos sombras, cómo lográbamos ciertas ambientaciones, mapeo de materiales, que todo se tenía que hacer a mano. Y pues bien, ¿no? Se hizo una buena ahí, interrelación, ¿no? De compartir, porque finalmente, como decían, el profesor es el asesor y pues nosotros podíamos siempre ir mucho más allá de lo que nos pedían acá. Cosa contraria que me pasó en la UNAM, que cuando nos fuimos más allá, decían que nos habían hecho el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Pero también quiero contarles, esta fue una época muy padre, la colaboración estudiantil, en esta parte del trabajo colaborativo y la parte del servicio social en esta época. Nosotros como estudiantes, allá se prestaba mucho por generaciones, íbamos dejando como que una estafeta, y estaba esta parte de la Organización de Estudiantes de Diseño Industrial de la UAM Xochimilco. Hasta le pusimos este nombre de OEDI, y esto que ven aquí chiquito era el logo chistoso que nos había quedado. Se generaba una especie de asamblea, se juntaban a los representantes de grupos de cada salón, de cada trimestre, se juntaba el representante en el consejo divisional y se platicaban justamente de todos estos asuntos y problemas que podía haber en la carrera, ¿no? Las necesidades de los estudiantes, pero también aparte organizábamos eventos para conjuntar a la comunidad estudiantil. En esa época también era tradición las novatadas. Se hacía la novatada cuando uno entraba a cuarto, el de quinto les tenía que hacer la novatada al de cuarto, por ejemplo, ¿no? Y después ya cuando el de cuarto llegaba a quinto, el de quinto le hacía la novatada al de cuarto. Se juntaba dinero y se hacían fiestas donde se convivía. Entonces casi todos los grupos nos conocíamos. Obviamente éramos mucho menos alumnos que la demanda que hay actualmente, porque nada más entraba una generación y la carrera era de tiempo completo, ¿no? Desde la mañana hasta en la tarde. Y pues bueno, fue muy interesante esta organización de eventos dentro de la misma universidad. Se hacían exposiciones, se invitaban papeleras, empresas, digamos, iban los de SolidWorks, me acuerdo, a presentar los productos, pero pues, era muy difícil que utilizáramos el SolidWorks porque requería una computadora muy potente en esa época. Eran las que se consideraban las workstations tipo Silicon Graphics, que pues, eran los que usaban los estudios de televisión, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues nosotros con el AutoCAD y 3D Studio, pues ya nos sacábamos de apuros, ¿no? Para nuestros trabajos. Después, en el 96,
participamos una delegación igual de los mismos estudiantes en el Interdesign en Cuernavaca, un evento que organizó el Tecnológico de Monterrey de Morelos con el ICSID. Y bueno, trajeron a muchos ponentes, no me acuerdo de sus nombres, muchos europeos, pero aquí lo importante fue este vínculo que se hizo, esta foto que está en medio. Vemos gente de UAM Xochimilco, gente de UAM Azcapotzalco, había gente me acuerdo de la Universidad de Monterrey, una de Nuevo León y una de Guadalajara. Y se hizo igual un convivio muy interesante, un grupo, hicimos muchos enlaces y creo que lo padre fue este intercambio, ¿no? de experiencias también que se tiene en cada universidad. Después en el servicio social lo hicimos en la coordinación junto con, en ese entonces era Gabriel, el diseño industrial Gabriel Domínguez, que en paz descanse. Él era el coordinador y nos dejó una tarea que era la difusión del diseño industrial, a ver cómo lo hacíamos. Entonces, era generar exposiciones. Una fue, en ese entonces había Exhibimex, era un centro de exposiciones que estaba más bien enfrente del Centro Médico Nacional, y había una exposición que se llama Expodiseño, ¿no? Muy específico, porque había un boom también en esa época del diseño, ¿no? Tanto diseño gráfico industrial. Entonces, pues nos dicen, bueno, le propusimos, ¿por qué no poner un stand ahí? No, pues cuánto cuesta, ya sacamos la cotización, creo que este era un 3x2, era el más barato obviamente. Nos dice Gabriel, bueno, seguramente no me van a aprobar el presupuesto en la dirección y en el departamento, lo pongo en mi bolsa, ¿no? Él puso el dinero de su bolsa para la renta del stand, el más chiquito. Nuestra tarea fue hacer el diseño del montaje, hacer todo el diseño de la exposición. Y fue muy interesante también aquí porque en esta exposición presentaron también el CIDI, me acuerdo que la Universidad Intercontinental, ellos tenían sus mega stands de, no sé, 5x15 metros, nada más ponían una mampara o una basecita y un objeto encima, ¿no? Y en un gran espacio. Y obviamente lucía muy bien, ¿no? Como dirían, a lo mejor lucía en calidad, pero nosotros ya ven que aquí tenemos todo amontonado, ¿no? Pues aprovechar el máximo espacio disponible con todos los productos que juntamos de los compañeros de distintas generaciones. Y fue un stand que llamó mucho la atención. Obviamente se veía mucha gente, pues porque estaba chiquito y estaban alrededor todo el mundo viendo. Y pues bueno, fue algo que nos gustó mucho haber representado a la UAM. Creo que fue la primera vez que participaba en este tipo de eventos. Después un compañero también de la universidad, su papá en ese entonces estaba en la parte de cultura del metro, se organizó y montamos la primera exposición también de diseño industrial en el metro Tacubaya. También organizamos un congreso de ergonomía ahí en el laboratorio. Y después por parte del profesor Julio César Séneca y el Instituto Goethe, consiguió que la UAM patrocinara traer esta exposición de diseño y medio ambiente. Y nosotros como equipo de servicio social nos invitaron a hacer todo el montaje de la exposición. Y eso fue muy padre, es una exposición alemana, venían de muchas empresas alemanas de cómo aplicaban esta parte del diseño, lo que diseño en esa época. Y bueno, creo que fue un honor, ¿no? Para nosotros haber formado parte de este equipo de trabajo. Aquí estaba el coordinador de la exposición, Uwe Wagner se llamaba, Wagner. Y bueno, pues también es algo donde nos empezó a gustar toda esta parte del diseño ecológico, diseño hacia el medio ambiente. Después hubo momentos de transición personal que también fueron importantes antes de iniciar
pues, esta carrera profesional. En 1998 a mi madre la invitan a un simposio de origami en la ciudad de Okayama, en Japón, para que hiciera una presentación de lo que ella ha realizado como origami en México. En 1997, bueno, como antecedente, se hizo una exposición internacional de origami en la Casa de Cultura Tlalpan, y vinieron los de la NOA, la Nippon Origami Association, que es la organización más importante de origami de Japón, y vieron el trabajo que había hecho mi madre. Entonces nos invitan a ir para allá para presentar el trabajo en el simposio que se hace anual y pues aprovechar, ¿no? Ahora sí que yo me le pegué cargando las maletas, tomar las fotos y demás, ¿no? Obviamente. A ella le pagaron el viaje, ya yo por una parte y me ayudaron para poder también pagar mi parte, ya pudimos hacer el viaje. Fue un viaje de alrededor de mes y medio. Muy interesante porque también fuimos a visitar a toda la familia, ¿no? Aprovechando el viaje. Pero bueno, se dan ciertas circunstancias, mi madre empieza a tener un decaimiento de salud. Luego en 1999, ya estando aquí en México, se da la primera oportunidad de que yo empiece a dar clases en una escuela de educación superior de diseño. En este caso, el que era Gabriel, el coordinador de la carrera, me recomienda a mí, al coordinador de la carrera de una universidad particular, que era la Universidad Nuevo Mundo, para que diera clases allá. Y dije, pues adelante, ¿no? La pagan por hora, no era muy buena, pero pues como para empezar a hacer experiencia. Y en ese tiempo, bueno, empezaba a dar las clases justamente de ergonomía y una carrera de técnicas de representación y modelos. En el 99 eso se da y cae de un decaimiento mi madre y pues necesitaba que alguien pues la cuidara porque bueno, ya mis hermanos estaban casados, con familia. Y para mí, pues fue mucho más importante dedicar ese año a cuidar a mi madre. En el 99 renuncio a dar clases en esta universidad. Hablé con el coordinador justamente de esta situación. Y pues es un año que realmente valoro mucho porque disfruté con ella, pues su último año de vida. Aprendí muchas cosas también con esta parte de la discapacidad, porque yo tenía que llevarla a sus consultas en silla de ruedas, andar en la calle, subir y bajar del carro, entrar al centro médico siglo XXI, también que era toda una aventura ir en silla de ruedas. Y ya en el año 2000 ya es su deceso, ¿no? Justamente dentro del hospital. Entonces, ¿por qué es un momento de transición también? Porque finalmente quedas en una pausa, ¿no? Digamos, en mi caso podría decir, ya tenía 30 años, pero quedas como huérfano de padre y madre, pues es muy difícil, quedas solo en la vida, tus hermanos ya están haciendo su vida, y pues a ver, ¿qué voy a hacer en este año? Entonces fue un año que hasta todos los que me conocen me desaparecí, nadie supo qué había pasado de mí. Yo bajita la mano, seguía trabajando con los clientes que tenía, pues tenía que mantener, pero sí me quise desolar mucho, ¿no? en esa época. Y después, sí agradecer a dos amigos o compañeros de la universidad. Por el 2001 me buscan y me dicen, ¿por qué no nos asociamos y empezamos a buscar, ¿no? A hacer trabajo? Finalmente, pues yo ya tenía una línea de trabajo, ¿no? Toda esta parte de proyectos de diseño arquitectónica, hacer dibujo de planos, maquetas, renders, diseño de muebles. Y en ese entonces, cuando entran ellos, sociedad con los compañeros de ahí, empezamos a entrar a este mercado de los puntos de venta. Es muy interesante esto que sucede porque finalmente se forma este equipo de trabajo.
y debo admitir que eran más bien muy movidos porque era ir a tocar puertas, ¿no? De alguna manera, esta etapa inicial pues eran por recomendaciones, ¿no? Tenías contactos, pero aquí sí fue llegar a tocar puertas, llegábamos a tocar puertas a Microsoft, llegábamos a tocar puertas a varias empresas y nos dieron chamba, ¿no? De diseñar puntos de venta, que sí salieron al mercado, este tipo de puntos de venta, cuando antes vendían los softwares en unas cajotas, ¿no? Abrían la cajota y adentro nada más traía un disquito, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente era la manera de venta de esa época. Y después tuvimos un externo, también empezando con esta parte de vanguardia, podríamos decir, porque este externo era propietario de un router de control numérico, algo bastante pues, novedoso en esa época. Ahí lo tenía, pero pues, necesitaba darle trabajo. Entonces era un convenio con él, nosotros conseguíamos el trabajo, él nos ayudaba a la maquila, hicimos muchos puntos de venta. Me acuerdo que tuvimos un proyecto con farmacia de similares, que tuvimos que hacer alrededor de 300 exhibidores de acrílico, ahí se hacía el corte, el doblez, barrenar, pegar etiquetas y demás. Entonces fue una época que finalmente esta asociación pues me hizo salir, volver a regresar, ¿no? A socializar, a las actividades. Y esto de andar saliendo a buscar chambas, que también era un poco, o sea, generar una imagen corporativa, aunque no estábamos todavía ni registrados ante Hacienda, pero no me acuerdo cómo facturábamos ahorita que lo dice. No, sí, no, yo ya había, estaba dado de alta en Hacienda como servicios profesionales con recibos de honorarios, y era la manera en que facturábamos también. Fue también una época de transición, de mejoramiento, pero también hubo mucha discrepancia entre puntos de vista y desgraciadamente también empezó a haber problemas de cobro, me acuerdo con algunos clientes, y bueno, finalmente esta sociedad terminó. Ya después, bueno, hay una etapa que reinicio con otra sociedad. En este caso sí se formaliza una empresa, ¿no? Que dura igual 13, 14 años y que hay mucho trabajo, pero bueno, aquí es esta etapa de inicio, ¿no? Como saliendo de la universidad, en qué podemos iniciar, y la recomendación, pues finalmente esta parte de colaborar con otras personas también ayuda mucho a salir adelante. Después, estas etapas de transición a la docencia, que ese era el segundo punto que me comentaron. Bueno, durante la preparatoria, más o menos, hubo una transición en que mi mamá que daba clases de artes plásticas en una escuela primaria. También tenía la escuela de origami. Cuando a ella la tenían que mandar de gira a estas zonas culturales, o eventos culturales, pues yo la reemplazaba en la escuela y daba clases de artes plásticas a los niños de primaria, desde segundo hasta sexto de primaria. Así sucedió durante 2 años y empecé a convivir, a interactuar, ¿no? Más bien con esta parte educativa con los niños. Después, como les comento, en el 99 esta primera experiencia de educación superior en la Universidad Nuevo Mundo. Después, en el 2009, nos invitan a dar una ponencia en la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Era un evento académico, pero aquí lo que ellos quisieron invitar eran empresas o despachos que se dedicaran al diseño, y nos invitan. Estábamos ahí junto con maestros y doctores de la UAM, y hay un doctor que ya después se convirtió en un buen amigo, nos comentó, ¿por qué no
tienen mucha experiencia, ¿por qué no empiezan a enseñar lo que ya saben hacer? Pues bueno, fue así como que una idea que nos da. Y dije, bueno, está muy bien, pero un requisito era también la parte de la educación, ¿no? Tenemos que hacer también posgrado, pero eso no lo habíamos tomado en cuenta en ese momento. Ya después hago la maestría en la UAM, entro en el 2010 en Azcapotzalco, la de diseño bioclimático, y ya en el 2012 podría decir que me invitan a dar un primer curso en la UAM Azcapotzalco, porque también se da la otra transición de que antes no había cursos vespertinos de diseño industrial, el turno vespertino, y se requerían profesores para el turno vespertino. Entró a dar los primeros cursos en el turno vespertino, me acuerdo mi primer materia que fue biónica, y de ahí para acá, del 2014 a la fecha, pues ya me conocen acá, soy el profesor tiempo completo en la UAM Azcapotzalco. Estos fueron de mis primeros grupos en 13O, de diseño de productos 3, este fue un diseño de productos 4, en el 14P eran grupos enormes, éramos casi 30, y este fue mi primer integral en el 15I, fue un grupo muy pequeñito, éramos 6, y pues fuimos 6 y con el proyecto que realizamos, pues ganamos ahí el premio Vincent Paglione, ¿no? En esa época fue muy interesante. Yo quise manejar eso de infraestructura, ¿no? Finalmente a mí me gusta hacer cosas también. Durante este inter en la vida, pues siempre me ha gustado fabricar y tener mi propia infraestructura para realizar las cosas a mi modo. Entonces, por eso, invertir en infraestructura a largo plazo si es que te gusta, ¿no? Si no te gusta, pues no. Entonces, con todas mis utilidades, también durante la empresa y también como freelance, una manera de deducir impuestos directamente pues era comprar equipo. Empecé a comprar equipo, máquinas de banco, eléctricas, manuales, equipos de soldadura, equipos, todo esto. Después, impresora 3D ya en esta época actual, la verdad le he encontrado un uso padrísimo. Hago mis herrajes, mis soportes, todo lo que necesito luego para unir los muebles, no solo hacer figuras de esculturas que también me gustan. Apenas recientemente compré una de recorte de vinil para hacer ahí algunos pegotes. Y también una infraestructura a largo plazo, gatos, ¿no? Voy a seguir con gatos. Aquí en esta foto, no sé si les estaba enseñando la sierra circular o les estaba enseñando mis gatos, pero ahorita ellos son mis dos gatos actuales, Kiku y Aki, que fueron creciendo ahí durante mi etapa que he estado trabajando en la UAM también. Entonces, ya estoy concluyendo. De veras que quiero diseño industrial. La verdad, yo estoy enamorado de esta profesión, de todos sus puntos de vista. Yo respeto todas estas nuevas formas de ver el diseño. Finalmente, todos concluyen en lo mismo, ¿no? Finalmente es dar un servicio a la sociedad o mejorar la calidad de vida de los usuarios. Entonces, comenzar no es fácil, pero sí lo es si realmente lo quieren hacer o si lo queremos hacer. Vivir del diseño en las distintas fases en la vida, para mí ha sido algo muy satisfactorio. Todavía ya ejerciendo al 100%, bueno, ya cuando entré a trabajar en la universidad, bajó al 50% y ya últimamente realmente no me da tiempo ni de dormir, ¿no? Con el trabajo que tengo en la universidad. El diseño hay que disfrutarlo, la verdad. Todo lo que hagan, háganlo con pasión. Hay que quererlo, ya sea en las buenas y en las malas. ¿Por qué en las buenas y en las malas? A lo mejor a veces hay proyectos que no nos gustan, ¿no? Pero finalmente, si estamos dando un servicio al cliente, pues hay que concluirlo, ¿no? Si es que ya aceptamos hacerlo, ¿no? De entrada. También tenemos la libertad de no aceptar proyectos. Me he dado la libertad de negarme a hacer proyectos con algunos clientes y aunque sea a veces necesario, pero también si es algo que no te gusta, pues también te puedes negar. Ni hay que estar felices y orgullosos realmente de todo lo que hemos hecho, ¿no? Todo lo que sí hemos creado.
con las vicisitudes que puedan tener los proyectos, pero finalmente pues esta parte del diseño es algo, en mi caso, en lo personal, esta visión pues siempre ha sido lo que me ha gustado, ¿no? También cuando empecé a estudiar el diseño me gustaba la parte de mobiliario, ¿no? La parte de diseño de espacios, pero ya también estando en la academia he aprendido muchas otras líneas que son también bastante apasionantes, ¿no? Ya lo que hemos estado realizando. Tanto, bueno, he estado realizando tanto en la maestría y el doctorado, pero también todo lo que he estado haciendo en el departamento. Entonces, recomendaciones en lo personal, van dos tipos de recomendaciones, uno en lo personal y otro en lo profesional. Uno es valorar lo más importante de cada momento. Yo creo que en el momento que yo valoré más estar con mi madre que un trabajo, fue mucho más importante, ¿no? Que no me arrepiento, la verdad. Y finalmente creo que disfruté más ese momento. No arrepentirte de tus decisiones, sean buenas o malas. Seguir superándote, actualizándote, no dejar de aprender. Creo que en esta parte de la formación y del diseño tenemos que estar actualizándonos constantemente, ¿no? Muchas cosas dejan de ser, eh, bueno, perder pues ya el valor, ¿no? De acuerdo a los tiempos. Siempre hay que imponernos retos y metas, ¿no? No seguir siempre una misma línea, ¿no? Siempre ir avanzando más. Tener gusto por lo que haces, no pensar que lo haces por fuerza o por necesidad, aunque sí fuese, ¿no? Pero finalmente lo que estamos haciendo es hacerlo por gusto. Cada quien tiene su línea, cada quien tiene sus objetivos, pues háganlo con gusto, si no. Ser como quieres que sean contigo también, eso es muy importante, no ser, digamos, altaneros con los proveedores, ¿no? Eso nunca me ha gustado, siempre a la gente con la que trabajamos, que nos trabajan, siempre ha habido una cordialidad, ¿no? Sí mantener quién es quién, ¿no? Si uno es el que está contratándolos, pero siempre mantener esta cordialidad y respeto con las personas. Y algo bien importante yo creo que es premiarte para disfrutar lo que haces, ¿no? Valorar siempre, cuando acabamos un proyecto, pues, aunque sea ir a cenar o aunque sea, si bueno, te gusta algo en particular, pues plantearte objetivos para que logres lograr ese objetivo que quieres, ¿no? Con base a ese proyecto. Ahora en el desarrollo profesional, yo pienso que en lo que consideras o en lo que te consideras bueno, siempre hay que estar a la vanguardia para ser competitivo, ¿no? No podemos satisfacer que yo ya soy el mejor en una cosa, porque esto va evolucionando, va cambiando, es como las computadoras, cada año hay una nueva versión, igual nosotros tenemos que irnos actualizando. Evolucionar en campos de poca competencia, pero con perspectiva, ¿no? También no querer entrar en algo que todo el mundo está haciendo, ¿no? Hay que buscar áreas de oportunidad. Por ejemplo, mi área de oportunidad fue esta vinculación del diseño industrial con la arquitectura, algo que ni en ninguna de las dos disciplinas quieren encajar de alguna manera, y eso fue lo que yo he estado estudiando con mi doctorado. Luego, aprovechar momentos de demanda durante el proceso de generación de competencia. Eso pasó mucho en esta transición del dibujo a mano al dibujo hecho en computadora. En esa transición yo me hice de alguna manera hábil en el dibujo, no puedo decir que era el mejor, me hice hábil, pero mejor que otras personas que en esta transición necesitaban de mis servicios. Entonces, en ese momento yo tuve mucho trabajo. Después, bueno, eso ya fue hace 20 y tantos años, ¿no? Pero fue una transición que finalmente es lo que nosotros también podemos ir buscando en la actualidad. Por lo tanto, también no querer competir donde existe mucha competencia, y más si es desleal. Eso empezó a pasar, digamos, con los renders, ¿no? En una época en que podía yo cobrar 15, 20 mil pesos por un render, cuando ya alguien estaba ofreciendo renders en 500 pesos, ¿no? Entonces ya pues ya no estás en el mercado. Ya tienes que entonces saber cuándo es el momento de cambiar, ¿no? Ya tienes que buscar
otras maneras de ofrecer servicios. Entonces, dar un buen servicio para mantener y crecer la cartera de clientes por recomendación. Muchas veces vamos a empezar por recomendaciones, ¿no? A veces hay que tocar puertas, pero si alguien te conoce y sabe qué es lo que haces, empiezas a dar un buen servicio y se va armando una cadenita de recomendaciones. Y así yo he llegado a tener, cuando solamente dibujaba planos en esta inter de la preparatoria, imagínense, tenía hasta 10 despachos trabajando. Tener alianzas, colegas, como apoyos para diferentes tipos de proyectos. Muchas veces nosotros no podemos hacer una cosa, pero tampoco vamos a decir que no lo podemos hacer. Vamos a invitar a un colega que tenga estas cualidades o capacidades de hacerlo y nosotros podemos prestar este servicio a un cliente. Bueno, finalmente, bueno, continúa. Hay que hacer un buen equipo de proveedores y cuidarlos. Es lo más difícil también, empezar a conocer proveedores, o sea, quienes van a trabajar con nosotros. Y como les decía, lo más importante es cuidarlos. Yo he tenido clientes que a los proveedores nos tratan como, bueno, tú no puedes, entonces el que sigue, ¿no? Y no van valorando, digamos, el trabajo que uno hace, las calidades que uno tiene, sino simplemente lo que les interesa es el dinero, ¿no? ¿Quién me va a cobrar más barato? Pero pues, bueno, si uno tiene unos buenos proveedores y todo justo, hay que cuidarlos. Siempre revisar el control de calidad antes de entregar a tus clientes. No hay que confiar, porque finalmente eso puede demeritar tu misma calidad que estás ofreciendo. Y algo bien importante, mantener finanzas sanas, conocer tu contabilidad. Eso sí, yo llevaba toda mi contabilidad y era el contador casi nada más era el que presentaba la declaración. Y también bien importante es cobrar y pagar. O sea, nunca dejar de cobrar y nunca dejar de pagar, porque finalmente ahí es cuando empiezan todos estos problemas también que pueden surgir pues, en una sociedad de trabajo. Bueno, finalmente esta es mi experiencia, podría ser como de emprendimiento, ¿no? Fue trabajar solo en un principio, después asociado con compañeros. Nunca solicité bueno, sí tuve un empleo en el despacho inicial, ¿no? al terminar. Y de ahí, pues todo los demás 20 años, pues fue generar después una empresa, ¿no? Ofrecer los servicios igual, ya también más integrales, porque había hasta servicios de construcción, fabricación de lo que diseñábamos. Y bueno, finalmente ya después, como les digo, hay que encontrar el momento de cambiar. Ahorita pues ya el cambio se dio a esta parte de la docencia, también mucho por la edad, ¿no? Ya estoy en edad para que me vacunen contra el COVID y pues es empezar a buscar otros caminos, ¿no? También de estilo y calidad de vida durante esta fase profesional. Entonces, con esto concluiría la presentación. En esta parte del trueque, pues igual siempre recibo que los chicos me pidan asesorías. Igual lo que ustedes gusten, yo se los puedo ofrecer como asesoría de estas experiencias o cualquier otra cosa que deseen. Y lo único que yo esperaría pues, sería una sonrisa de su parte. Gracias.